Dios les bendiga, hermanos. Qué bendiciones alabar a nuestro Dios. Y cuán hermoso, hermanos, es sus maravillas. Ver, hermanos, lo que Él hace con nosotros día con día. Y yo me gozaba, hermanos, en la primera alabanza de adoración. A mí me gusta mucho esa alabanza, hermano. ¿Sabe por qué? Por el mensaje que trae, por la letra, hermano. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, hermanos, éramos lo peor. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, hermanos, es algo precioso, hermanos. Es algo hermoso lo que Dios hace con nosotros. Cómo Dios nos transforma, cómo Dios, hermanos, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, nos muestra todas las cosas, hermanos, que tenemos que hacer cuando nosotros conocemos de Dios. Y Dios, hermanos, nunca nos deja, hermanos, nunca nos desampara, hermanos, porque Él siempre está ahí con nosotros. Yo me gozaba en los testimonios, hermanos, cómo el Señor hace las obras, ¿verdad? Cómo el Señor termina lo que tiene que hacer. Es algo hermoso, hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero en esta mañana, hermanos, yo quisiera compartirles un mensaje, hermanos, un tema. Yo estaba meditando, hermanos, y compartirle a la iglesia, pero me encontraba yo con una persona, hermanos, un poco difícil, y empezamos a platicar y me decía que nosotros estamos muy mal, no nos decía están mal, están muy mal. Y me empezó a cuestionar muchas cosas. Y me decía, yo no lo conozco, hermanos, esta persona, pero supuestamente anda un sacerdote por ahí que trae muchas cosas supuestamente diferentes de las que enseña la Iglesia Católica. Pero me decía, yo voy a invitar este padrecito, porque ellos les nombran padrecitos, ¿verdad? Voy a invitar a este padrecito a mi casa y voy a mandar traer a Toño, voy a mandar a traer bueno, mencionó muchos nombres ahí, y te voy a invitar a ti para hacerlos ver que ustedes están mal. Y cuando me dijo esto, hermanos, yo me puse a meditar y me dio mucho celo de la palabra de Dios, y empecé a compartirle. Le digo, mira, yo no necesito que me traigas a nadie. Yo he creído en Cristo Jesús y Él es el único que puede solucionar mis cosas, y es el único que me va a dar la salvación. Y no tengo ninguna necesidad de ir ante un sacerdote o ante una imagen para estar bien con mi Dios. Mientras yo lo busque directamente a Él, yo estoy bien con Dios. Y ahí estuvimos platicando mucho rato, hermanos. De ahí, hermano, nació esto que le quiero compartir, y yo le puse como título al mensaje, hermanos, el estado del hombre. Si quieren abrir su palabra, hermanos, yo quiero empezar con este texto, porque con este mismo versículo, hermanos, vamos a terminar. Pero yo quiero compartirles, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Nos ponemos sobre nuestros pies. Iniciamos con este pasaje de la Escritura, hermanos, para orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque tú nos permites, Dios, estar en este lugar, glorificando, Señor, tu nombre, dándote muchas gracias, porque tú nos permites, Señor, este momento, este tiempo, porque tú, Señor, has estado hasta el día de hoy, Señor, cuidando, Señor, de tu iglesia. Gracias te damos, Padre, por todo lo que haces, Señor, por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Dios Todopoderoso.
porque para siempre, Señor, es tu amor y tu misericordia. Hoy, Señor, que conocemos de ti, hoy, Señor, que nos hemos acercado, Señor, a ti, podemos ir directamente, Señor, a ti, pedirte a ti, Señor, porque cuando no te conocíamos, Señor, vagábamos, Señor, sin ti, Señor, por el mundo, vagando, Señor, sin ninguna protección, Señor, de lo alto. Hoy, Señor, que estamos en tu camino, Señor, podemos decir gracias, Señor, porque tú estás, Señor, con nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos ir ante ti, Señor, en nuestras necesidades, luchas, pruebas o lo que sea, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, es tu amor, para siempre es tu misericordia. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú, Señor, seas el que esté, Señor, en medio de tu pueblo. Que tú, Señor, nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor, y que tú, Señor, seas el que nos enseñe, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gracias, mi Dios, por tu grande amor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por toda la iglesia, Señor, reunida aquí. Gracias, Señor, por todos los líderes, Señor, que hay en este lugar. Gracias, Señor, por mi hermano pastor Alejandro. Bendícelo, Señor, guárdalo, Señor. Bendice a su esposa, a sus hijos, Señor. Que seas tú, Señor, el que siempre, Señor, le dé esa sabiduría, Señor, de lo alto, para que Él pueda, Señor, instruirnos, Señor, en tu camino, Señor, y podamos, Señor, salir adelante, Padre, en todo, Señor, lo que tú nos mandas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo es tu nombre, Señor. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Pues sí, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es grande y Él es el que siempre ha estado con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Yo quisiera, hermanos, ver algunas partes de la Escritura. Esperamos en el Señor que nos dé este tiempo, el tiempo que tengamos aquí que estar, hermanos. Y les comentaba, pues este mensaje, hermanos, le puse como título El estado del hombre. Y quiero ver, hermanos, algunas partes de la Escritura, como el Señor, hermanos, nos enseña a través de su palabra a veces la necedad del hombre, porque a veces el hombre que no conoce de la verdad seguía conforme a su criterio, conforme a su pensamiento, pero nosotros, hermanos, que ya tenemos el entendimiento de Dios, nos guiamos conforme el Señor nos enseña, conforme el Señor nos manda. Y yo quisiera, hermanos, en esta mañana irnos a Génesis, en el capítulo 6, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta preciosa hora. Esperemos que nos dé tiempo, hermanos, nos toca la cena del Señor. También esta persona, fíjense, hermanos, es algo tan importante, hermanos, cuando nosotros conocemos de Dios. Porque esta persona también me decía mira, yo me voy y me confieso con el Padrecito, yo me voy y me confieso y tomo la hostia, porque es Cristo Jesús. Yo, a ver, espérame tantito. ¿Cómo que es Cristo Jesús, la hostia? ¿Sí? Es Dios el que se come uno en la hostia. A ver, espérame tantito. Yo nada más quiero aclararte una cosa aquí. Tú te vas y te confiesas con una persona que es igual que tú y yo, nada más por los estudios que tiene. Porque de autoridad no tiene nada. Y le comentaba algunos pasajes de la Escritura. Y le decía, mira, los sacerdotes sí eran unos siervos de Dios en el Antiguo Testamento que estaban al pie de lo que el Señor decía. Pero conforme fue pasando el tiempo fueron violando muchas leyes, muchas partes de la Escritura. Entonces fueron destituidos, los sacerdotes fueron destituidos. Por eso vino Cristo Jesús a dar su vida, ¿sí? Y le mostraba y le decía, mira, porque es una persona muy difícil, y le decía, mira, es que no has leído. No, es que yo he leído, dice mucho la Biblia, pero no has leído entonces Hebreos. Ponte a leer Hebreos acerca del sacerdocio. Ponte a ver Hebreos y te darás cuenta de muchas cosas. Entonces, hermanos,
me decía de la hostia y le decía yo, mira, para empezar, nomás checa, tú vas y te confiesas y tomas la hostia, ¿sí? Porque es Dios. ¿Y a dónde va la hostia? ¿No va al vientre? ¿Y del vientre a dónde va? A la letrina o al excusado, ¿verdad? Y entonces, ¿Dios es basura? No, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que checar, hermanos, lo que a veces por la misericordia de Dios pudimos nosotros entender. ¿Sí? Nosotros debemos de entender, hermanos, y darle muchas gracias a Dios, hermanos, que Dios nos hizo entender todo este tipo de cosas. Porque Dios no es basura, hermano. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Intercediendo por todos nosotros. Entonces, hermanos, esta persona, hermanos, me hizo que me, ¿cómo se puede decir? Que tomara yo muchos celos de Dios, hermano, y cuando él me empezó a decir, hermanos, dije yo, pues ahí te van, en el nombre de Cristo, y no, hermano, no, uno de cristiano, hermanos, nunca va a ser avergonzado, no porque uno sea sabio, hermano, sino porque Cristo está contigo. Eso tienes que metértelo siempre en la cabeza, hermanos, que Cristo está contigo, que Él no te deja, hermanos, y cuando tú te vas a enfrentar a una prueba, una lucha, Cristo está ahí contigo. Hermano, cuando esta persona me empezó a decir que la hostia y que no sé qué tantas cosas, y le empiezo a decir, hermanos, todas las verdades, le dije, y búscale por donde quieras. Y yo estoy convencido, y estoy al 100% convencido de que Cristo es el único camino y la única salvación. Entonces, hermanos, cuando todo esto sucedió, hermanos, se me vinieron a la mente, hermanos, muchas partes de la Escritura. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana. Y si nosotros sabemos nuestra palabra en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo, vamos a ver en el versículo 5, en el versículo 5, y vamos a ver esto lo que dice el Señor, hermanos. Y dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor. Cuando Dios, hermanos, vio que su creación que Él le había formado, que la creación que había hecho Él, hermanos, que el ser humano que Dios había hecho, hermanos, hacía solamente de continuo el mal, y que solamente sus pensamientos eran el mal. Dice, hermanos, que le dolió tanto, hermanos, al Señor, que le dolió ¿qué? Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor, hermanos. Fíjense lo que dice el Señor. Le dolió en su corazón, hermanos, de haber hecho el hombre, porque el hombre, hermanos, por naturaleza, desde la caída de Adán, hermanos, y Eva, el hombre nace con la predisposición de obedecer o desobedecer a Dios. ¿Y qué es más fácil para el hombre? ¿Qué es más fácil para el hombre, hermanos? Hacer el mal. Hacer el mal es bien fácil, hermanos. Cumplir con Dios o respetar, hermanos, la ley de Dios es bien difícil. ¿Sí? Yo quiero, hermanos, que nosotros chequemos esto, hermanos, porque dice el Señor, hermanos, en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Porque el hombre, hermanos, Dios hizo al ser humano lo hizo perfecto, hermanos. Dios lo hizo perfecto. El problema es, hermanos, que cuando el hombre tiene ya el conocimiento del bien y del mal, empieza, hermanos, a tener, hermanos, unos pensamientos muy fuera de lugar, muy fuera de orden hacia las cosas, hermanos. Y es por eso, hermanos, que el Señor, hermanos, dice que le duele en su corazón de haber hecho al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque empieza la desobediencia y empieza el hombre a formar sus propios caminos.
sus propias decisiones, sin consultar, hermanos, a lo que el Señor nos habla o nos enseña en su palabra. Es por eso, hermanos, que hasta el día de hoy, hermanos, nosotros como cristianos que hemos reconocido de que Cristo Jesús es el único camino, que Dios es la única verdad, entonces nuestra responsabilidad, hermanos, porque esta es una responsabilidad que tenemos, es de decirle a la gente la verdad. Y no importa, hermanos, a veces es necesario ser duro. Hay que ser duros para predicar la palabra, hermanos. A veces hay que ser blanditos, porque el Señor nos enseña también que debemos de ser blanditos, pero hay que predicar, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, allá afuera se está perdiendo, hermanos, porque es solamente sus pensamientos es de hacer continuamente solamente el mal, solamente el mal, solamente el mal? No les interesa, hermanos, a la gente hacer cosas buenas, porque para ellos no son cosas malas. Para ellos no son cosas malas lo que hacen. Entonces, ellos creen que hacen las cosas bien, ellos creen que están caminando bien, ellos creen que con ir a misa, que con ir a confesarse, ellos creen que están bien, ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Pero usted y yo, hermanos, que tenemos ya el conocimiento de la verdad, nuestra responsabilidad es decirle a la gente, hermanos, que Dios es el único camino, que Dios es la única verdad, y que si nosotros no nos acercamos a Dios, no tenemos esperanza de vida. No tenemos esperanza de vida eterna, hermanos. Entonces, eso es algo bien interesante, hermanos, que nosotros tenemos que meditar, hermanos, para poder compartirle a la gente este tipo de cosas. Jeremías. Vamos a ver lo que dice Jeremías, hermanos, acerca de estas cosas. Y pues seguir adelante, caminando en el Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, usted y yo. Usted y yo tenemos que caminar, hermanos, y seguir adelante. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9. Vamos a ver qué dice el Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les decía que el hombre siempre quiere hacer lo malo, siempre busca lo malo, siempre quiere hacer su voluntad? ¿Qué dice el versículo 9, hermanos? ¿Quién dijo yo? Gracias, hermano. Fíjese, hermano, lo que dice el Señor. El hombre, hermano, siempre quiere hacer lo malo. El hombre siempre busca las cosas de afuera, ¿no? El hombre siempre trata de meter sus pensamientos. Y aunque hace cosas malas, hermanos, ellos creen que están haciendo las cosas bien. Ellos creen que están haciendo cosas correctas. Ellos creen que con ir a confesarse, ellos creen que están bien. Ellos creen que con tomar la hostia, ellos creen que están bien. Y esto es lo que nos enseña el Señor, hermanos, en su palabra. Y nos dice de esta manera: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pregunta, ¿quién lo conocerá? Versículo 10, está la respuesta, hermanos. Y dice de esta manera: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. Nosotros podemos decir muchas cosas y buscar muchas maneras, pero esto es lo que dice el Dios, hermanos. Esto: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No es la hostia, ¿verdad? No es el irse a confesar. Es lo que Dios dice, hermanos, en su palabra. Es lo que Dios nos enseña, hermanos, en su palabra. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, cómo el hombre, hermanos, piensa
que con hacer tales o cuales cosas está caminando bien, pero no, hermanos. Es donde entra, hermanos, es donde entramos usted y yo, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya reconocimos que estábamos en un error. Nosotros reconocimos que estábamos mal, hermanos. Nosotros reconocimos porque por la gracia de Dios, hermanos, nos hizo entender a usted y a mí, hermanos, que todo eso es, hermanos, fuera de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que eso no es lo que Dios, a lo que a Dios le agrada, hermanos. Que eso no es lo que Dios quiere, hermanos, de usted y de mí. El Señor nos muestra, hermanos, el Señor nos enseña lo que usted y yo tenemos que hacer y lo que hasta el día de hoy tenemos que cumplir. Entonces, hermanos, es algo tan importante, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña, cómo el Señor nos va enseñando, cómo el Señor nos va guiando paso a paso, hermanos, y por su misericordia. A hoy, hermanos, podemos entender que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios, gracias a su misericordia, gracias a su amor por Él, hermanos. Porque si usted y yo no conociéramos de Dios, hermanos, dijéramos, qué suerte tengo, o por mis fuerzas o por mis méritos. Y no es cierto, hermanos, es gracias a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios nos enseña, hermanos, en su palabra. Fíjense, hermanos, lo que nos dice. Les decía, me voy a ir un poco rápido por el tiempo. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, hermanos. Vamos a ver lo que dice Mateo, el Evangelio de San Mateo. En el versículo 15, y ahorita les digo el versículo. Y vemos, hermanos, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla hasta el día de hoy. Que es una bendición, hermanos, lo que Dios nos enseña. Mateo capítulo 15, en el versículo 18. Fíjense, hermanos, aquí hay una situación un poco difícil para los discípulos y para usted y para mí. Vamos a ver desde el versículo 15 de Mateo, y dice de esta manera: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? En esta situación se encontraba Pedro o los discípulos, ¿no? Por lo que el Señor les había comentado. Entonces dice el versículo 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Por qué les decía el Señor Jesús estas palabras? Porque había mucha murmuración, hermanos, y había mucha crítica. Y el Señor, hermanos, cuando les explica estas cosas, hermanos, sus discípulos se quedaron con duda. Pero no está mal preguntar, hermanos, porque Pedro es el único el primero que le pregunta y le dice, a ver, Señor, explícanos estas cosas. ¿Por qué? Y el Señor les empieza a decir, todo lo que tú comes va al vientre y del vientre a la latrina, ¿sí? Pero lo que sale del corazón
sube aquí y de aquí sale. ¿Sí me explico? Porque el primero sale del corazón. La palabra de Dios ahí está explicando, hermanos, que sale primero de aquí sube y de aquí sale. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender qué cosas hablamos, qué cosas decimos, qué hacemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Porque lo que sale de aquí dice que eso es lo que contamina. Esto. Porque de aquí salen, hermanos, todos los malos pensamientos, todas las malas actitudes, todo sale de aquí, hermano. Todo. Y esto, hermanos, es lo que contamina al hombre. Esto, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos está hablando. Porque dice, hermanos, el versículo, ¿cuál terminamos? El versículo 18, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer, en aquel tiempo no se dice la palabra de Dios, aquí lo dice, que en aquel tiempo no se iban y se lavaban las manos como hoy en día, hermanos, que tenemos, en todo tenemos que irnos no solamente para comer, sino en todo, hermanos. Mi esposa ya hasta me tiene traumado. Bueno, la voy a balconear un poquito. Pero agarra una moneda, un billete, hermanos, y luego hasta lo hace así, y luego va con el gel y empieza a untarse en las manos. Y yo me pregunto y digo, el Señor nos decía, hermanos, que el comer con las manos sin lavarse no contamina. Pero contamina, a lo mejor sí a nuestro cuerpo espiritual, no, es nuestro cuerpo mortal, ¿no? Pero las cosas espirituales, hermanos, lo que contamina son las malas cosas que salen de aquí. Esto, hermanos. Digo, hoy en día con esta pandemia, esta situación que estamos pasando, hermanos, pues sí tenemos que usar muchas precauciones, ¿verdad? Para estar bien. Pero cuando el Señor nos habla, hermanos, en estas cosas, dice que el comer con las manos sin lavarse no contamina. Pero lo que sale de aquí, eso sí contamina. Ese sí es el problema, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está hablando, hermanos, que de aquí salen todas las cosas, todo lo que el hombre hace mal, hermanos. De aquí sale, hermanos, de aquí. Hermanos, nosotros tenemos que entender muchas cosas, hermanos, de las que Dios nos habla. Dice, hermanos, que de ahí sale todo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el corazón pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Eso es lo que el Señor nos enseña. Digo, hoy en día, hermanos, pues ya tanta contaminación que hay, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos por higiene. Pero sí nos habla el Señor, hermanos, que lo que contamina es esto al hombre, porque esto es lo que lo condena, hermanos, al hombre. Esto que sale de aquí. Esto que sale, hermanos, es lo que contamina al ser humano. Y dice el Señor, hermanos, que el hombre de continuo solamente piensa en hacer el mal. No, el hombre, hermanos, el hombre de pecado, el hombre que no conoce de Dios, pues solamente dice, mañana a ver a quién por allí estafo. Mañana a ver dónde me voy a parar para robar. Mañana y siempre, hermanos, el hombre quiere, mañana voy a hacer un buen negocio.
mañana tengo que hacer un buen negocio. O sea, siempre piensa las cosas de este mundo, de esta vida, ¿no? Usted y yo, hermanos, hoy en día, hermanos, lo que tenemos que hacer es, mañana si Dios me presta vida, siempre tenemos que ponernos en las manos de Dios. Siempre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo ya conocemos de Dios. Y como hoy en día, hermanos, que usted y yo conocemos ya de Dios, de aquí, hermanos, tienen que salir cosas que suban y salgan cosas buenas. Cosas buenas. Usted y yo, hermanos, de hoy en día, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo Jesús está con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Él fue el que nos transformó. Él fue, hermanos, el que dio su vida por nosotros. Entonces, usted y yo, hermanos, de hoy en día, hermanos, y aquí tienen que nacer cosas nuevas, cosas buenas, cosas, hermanos, que sean de provecho. No solamente para usted en su vida cristiana, sino para apoyo, hermanos, de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir, pero por qué yo? Porque Cristo, hermanos, fue el que nos transformó. Porque Cristo fue el que dio su vida por nosotros. Porque Cristo fue el que nos hizo entender. Nos dio ese raciocinio, hermanos, de hacer cosas buenas. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, Lucas, vamos a ver lo que nos dice Lucas. Lucas capítulo 6, vamos a ver el capítulo 6 de Lucas. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor, hermanos, en su palabra. Lucas capítulo 6, versículo 45. Vemos, hermanos, otra parte, hermanos, bien importante para nosotros, hermanos. El Señor nos habla, el Señor nos enseña, el Señor nos dice en su palabra. Y fíjense, hermanos, aquí nos toca a usted y a mí, hoy en día. Les decía, hermanos, hoy en día usted y yo, hermanos, estas cosas tienen que cumplirse en usted y en mí. Esto, hermanos, que les quiero compartir. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque porque de la abundancia del corazón habla, ¿sí, verdad? De la abundancia del corazón habla. Esto es lo que expresamos, hermanos, lo que sale de aquí. Esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos enseña, hermanos, a hoy en día, a usted y a mí. Este pasaje de la Escritura, hermanos, es hermosísimo, hermanos, como toda la palabra. Pero nomás chequen, hermanos, lo que dice el Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre bueno. Estamos hablando del hombre bueno, hermanos. ¿Sí? Pero ahora va lo demás. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. De igual, hermanos. Pero sale de aquí, aquí y de aquí afuera. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que el Señor nos habla en su palabra. Y dice nuevamente, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos, lo que el Señor nos enseña a hoy en día a usted y a mí? Cuando usted no conocía de Dios, ¿sabía estas cosas? ¿Sí las sabía? ¿Y a hoy? ¿Por qué las conoce? Por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, el día de hoy, hermanos,
nuestro agradecimiento, hermanos, es con Dios. Nuestro agradecimiento y nuestras cosas que deben de salir de nuestro tesoro, de nuestro corazón, hermanos, es agradecidos con Dios y hacer, hermanos, las cosas buenas en esta sociedad. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero a través de esto, hermanos, tenemos que sacar de nuestro tesoro, hermanos, de nuestro corazón, cosas buenas, cosas agradables, cosas, hermanos, que a Dios, hermanos, se agrade de usted y de mí. Que cuando el Señor, hermanos, en su palabra, de cuando sea el juicio de las naciones, nos diga: venid benditos de mi Padre. Fíjense, hermanos, qué palabras tan hermosas, hermanos, cuando el Señor esté juzgando a las naciones y que nos diga: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Fíjense, hermanos, la bendición que hay, hermanos. Por eso, hermanos, no nos desanimemos, echémosle ganas, busquemos, hermanos, y luchemos por lo que hemos conocido, hermanos. Por eso tenemos que luchar, hermanos. Vale la pena, hermanos, decía la hermana, vale la pena. Y les digo en esta mañana, vale la pena, hermanos, seguir esperando en Cristo Jesús. Vale la pena, hermanos, seguir luchando, hermanos. Vale la pena. Fíjense, hermanos, lo que dice Efesios. Vamos a pasarnos a Efesios, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Y qué bendición, hermanos, el ver conocido, hermanos, nosotros de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios. Ya casi terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a ver el versículo 1 y el 2. Vamos a ver lo que dice el Señor. Y Él, fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla. Y Él nos dio vida. ¿A quién? ¿Cuáles somos nosotros? Todos los que estamos aquí, hermanos. Todos los que hemos reconocido que Cristo es el único camino, que es la única verdad. Todos, hermanos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿cómo? ¿En qué? Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, y qué bendición, hermanos, que el Señor nos rescató y tuvo misericordia de nosotros. Porque dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos, no teníamos vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y aunque a veces decíamos que éramos buenas personas y que decíamos que éramos cumplíamos con lo que Dios nos decía, no era cierto, hermanos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, hoy en día podemos decir que Cristo vive y que Cristo está con nosotros. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona que hace el pecado es una persona desobediente. Una persona que hace el mal, hermanos, es desobediente. Quiere vivir en desobediencia. Por eso el Señor, hermanos, hoy en día nos encarga a usted y a mí que luchemos, hermanos, y que seamos obedientes para no ser hijos de desobediencia, sino ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Dios nos encarga, hermanos, a usted y a mí. Y podemos decir: híjole, es que es bien difícil ser un buen cristiano, porque también me decía esta persona, bueno, pues es que también depende a veces de nosotros. Sí, depende de nosotros. Usted quiere ser buen cristiano, tiene que sujetarse a Dios. Yo quiero ser un buen cristiano, tengo que sujetarme a Dios. No puedo, no meter mis pensamientos, porque acuérdense, hermanos, que dice que las cosas malas de aquí salen, lo que sea, de aquí salen, hermanos, y ya de aquí habla la boca. Pero si usted y yo, hermanos, queremos ser buenos cristianos, tenemos que sacar de aquí, hermanos, cosas buenas, cosas agradables a Dios, y aquí, hermanos, de nuestro corazón. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, eso es lo que el Señor nos encarga a cada uno de nosotros. Para terminar,
¿Cuál fue el versículo, hermanos, con el que iniciamos? ¿Se acuerda cuál fue el versículo con el que iniciamos, hermanos? Efesios, ¿qué? 2:12. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere darle lectura? Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, nomás lo que dice el Señor. Fíjense en lo que dice de nuestro Dios. En aquel tiempo, está hablando, hermanos, de un tiempo pasado. ¿Sí? De un tiempo pasado, hermanos, de un tiempo que estuvimos nosotros en rebeldía ante Dios. Dice el Señor, hermanos, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Mucha gente, hermanos, dice que conoce de Dios. Mucha gente dice, no, es que yo creo en Dios. Si usted le va y le pregunta a un borracho aquí en la calle, hermano, le va a decir, no, yo sí creo en Dios. Si usted va y le pregunta a la persona que usted elija, hermano, le va a decir, no, es que yo sí creo en Dios. Pero una cosa es creer, hermanos, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Una cosa es creer, hermanos, porque todo el mundo dice que cree en Dios. Pero otra cosa es sujetarse a Dios. Son cosas muy diferentes. Entonces, hermanos, usted y yo lo que tenemos que hacer es sujetarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos, porque la palabra de Dios es bien clara, hermanos, no hay vuelta de hoja, miren. Hoy en día, hermanos, las iglesias cristianas se critican mucho porque hay mucha tradición. Hay mucha tradición en las iglesias cristianas y son muy criticadas. Y hasta cierto punto, hermanos, el Señor nos habla y nos dice, tú quieres ser un buen cristiano, tienes que sujetarte. Tú quieres ser un buen cristiano, tienes que cumplir con los estatutos y reglamentos de Dios, con la ley de Dios. Porque de todo vamos a ser juzgados, hermanos, por todas nuestras obras. Entonces, si hacemos cosas malas, hermanos, es porque salieron de aquí. Y eso es lo que contamina, hermanos. Pero si usted y yo hacemos cosas buenas, hermanos, entonces van a salir de nosotros cosas buenas y van a ser agradables, tanto para nuestra sociedad como para Dios, hermanos, porque está viendo nuestras obras el Señor. Y por eso vamos a ser juzgados. Entonces, eso es lo que el Señor nos encarga, hermanos, a usted y a mí, hermanos, hasta el día de hoy. Porque en aquel tiempo, hermanos, estábamos alejados. Nos está hablando de un tiempo pasado. En aquel tiempo, hoy estamos viviendo el presente, hermanos, hoy, hermanos. Y hoy Dios nos da la oportunidad, hermanos, de estar bien con Dios. Hoy. Mañana, hermanos, no sabemos. Mañana no sabemos. Nadie tiene la vida comprada, hermanos. Pero hoy es el presente, hoy. Y es el Señor lo que nos está encargando. Porque en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad, hermano. Hoy el Señor nos da la oportunidad de estar bien con Él, de buscar su presencia, hermanos, de ser unos buenos cristianos, de cumplir con Él. Hermanos, a veces podemos decir, es que es bien difícil. Sí, yo no digo que es fácil. El Señor nunca nos dijo que es fácil seguir su camino. ¿Sí? Pero es, hermanos, lo que tenemos que hacer usted y yo. Ir, hermanos, subiendo y ir, hermanos, siempre afirmándonos más y más delante de su presencia. Usted y yo tenemos mucho que recorrer, hermanos, mientras el Señor nos permite estar aquí, tenemos que seguir avanzando. No estancarnos, hermanos, no quedarnos ahí, hermanos, seguir luchando, hermanos. Porque, ¿sabe? Nuestra vida es la que está en juego. Pero ¿sabe qué, hermanos? De usted y de mí depende las cosas. Porque Dios vino, nos dejó su palabra y su palabra aquí está. Pero lo demás depende de usted y de mí. Que Dios les bendiga, hermanos.